habitación, un mejor lugar donde puedas descansar, y cómo construir una habitación. Y bueno, seguimos con nuestra lectura de Romanos, seguimos con nuestra serie de Romanos, ya casi terminamos esta preciosa parte de Romanos, ¿sí? Ya estamos en los últimos capítulos y el día de hoy vamos a comenzar ya la última parte de esta preciosa carta de Pablo, escrita hacia una iglesia que él no formó, escrita hacia una iglesia que alguien más formó, que estaba formada por judíos y por gentiles, y que Pablo quería fundamentar en la iglesia la identidad como hijos de Dios. Entonces ya estamos en las últimas partes de Romanos, ¿verdad? Capítulo 15, y vamos a leer, ¿verdad? A partir de su capítulo 15, versículo 22. Dice su palabra, ¿verdad? Romanos capítulo 15, versículo del 22 hasta el 32, es una pequeña síntesis del propósito de Pablo de ir a Roma. Dice su palabra de la siguiente manera: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verles al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con ustedes. Amén. Las últimas palabras de Pablo. Las últimas palabras que Pablo le escribió a la iglesia en Roma. ¿Cuál era el principal, vamos a decir, el principal objetivo de Pablo? Era ir a Roma, era pasar a ver a la iglesia que estaba en Roma para estar con ellos. Pero quiero que tú analices aquí, quiero que tú veas esta hermosa parte de Pablo de ir a disfrutar con la iglesia en Roma. No era una situación de ir a tener problemas en Roma, no era una situación de ir a tener conflictos en Roma. Pablo tenía una ferviente decisión y tenía un anhelo de ir a la iglesia que estaba en Roma, a los romanos, ¿verdad? Para estar con ellos, para disfrutar la palabra de Dios con ellos. Pero había una situación, y esta situación es que Pablo debía de llevar una ofrenda
que en la región de Acaya y de Macedonia habían hecho los hermanos de esa ciudad. Entonces los hermanos de esta ciudad, de los macedonios y los acayos, estas dos ciudades, las iglesias que estaban en estas ciudades, con el amor de Dios, sin conocer a los hermanos de Jerusalén, dieron una ofrenda. Dieron parte de sus bienes para llevar estos bienes Pablo hacia Jerusalén. Jerusalén pasaba por un momento complicado, había mucho pobre, había hermanos muy necesitados. No estaba pasando bien la iglesia cristiana en aquel tiempo, les quitaban sus trabajos. ¿Por qué ellos padecían pobreza? ¿Por qué ellos padecían todo esto? Bueno, por la palabra de Dios. No era una situación fácil, pero aquí el Señor, por medio del ejemplo de Pablo, nos lleva a una sola cosa, que es entender, ¿verdad?, que como iglesia estamos puestos para apoyarnos unos a otros. ¿Amén? ¿Sí dicen amén o no? ¿No? Como que no me gusta ser bendición a mis hermanos, ¿verdad? ¿Amén? Pues ya que no. La palabra de Dios nos ha puesto como iglesia para hacer bendición a nuestros hermanos. ¿Quién va a entender esto solamente? El que es verdadero hijo de Dios. Solamente aquel que es verdadero hijo de Dios va a entender esa parte de: soy del cuerpo de Cristo, pertenezco a esta familia, apoyo, ayudo. Hemos dicho que muchas veces en nuestros días se ha malinterpretado de una forma muy grande, y yo lo diría conveniencia de muchos, la palabra diezmo y la palabra ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha llegado al hecho de ser una carga para la iglesia más que una bendición. Y cuando el dar se convierte en una carga, no hay bendición para el que da. No hay bendición. Cuando el que da para la casa de Dios o para los hermanos lo hace con una carga, tiene dos problemas: pierde lo que da y no tiene bendición. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que hay una ley de siembra y cosecha. ¿Cuál es esa ley? Dice su palabra que el que siembra escasamente, escasamente también va a cosechar. Pero el que siembra, y ojo, no dice nunca el que siembra más, sino dice el que siembra con amor. El que siembra con amor tiene la recompensa de Dios. Y hemos explicado en este contexto que la palabra ofrendar no es solamente ofrendar dinero, sino tiene que ver con ofrendar tu trabajo, tu servicio a Dios. ¿A quién se sirve? Yo quiero que analices unas palabras que dice aquí, ¿verdad? Una palabra que se llama ministrar. Y la palabra ministrar muchas veces la hemos tomado como en el contexto de adorar a Dios. Pero en realidad la palabra ministrar significa servir. Cuando tú ministras a Dios, quiere decir que tú sirves a Dios. Cuando tú ministras a la gente, sirves a la gente. Dice su palabra, el deseo de Pablo, versículo 22 y 23. Pablo era un evangelista con poder de Dios. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. ¿En dónde andaba Pablo? En el Imperio Romano. Él andaba predicando en varias partes del imperio.
Sí, y había visitado prácticamente todo el Imperio Romano. Le faltaba la parte de España y la parte de Roma. Pablo no había ido a Roma personalmente, ni había ido a España. En el propósito de Pablo había una sola situación: ir a España a predicar, pero en el propósito de Dios no. Pablo nunca fue a España, pero estaba en su corazón. Estaba en su corazón. Era predicar a España, pero nunca fue. Pablo tenía el deseo de ir a Roma, a la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia de los romanos. Él quería ir ahí a predicar, a estar con ellos. Esa es la carta, ¿verdad?, que les escribe. Nunca fue en la condición que él quería. La única vez que Pablo pisó Roma tuvo que ver con que fue preso. Pablo nunca conoció a estos hermanos. Esta iglesia, esta preciosa carta, por eso es una carta a los romanos, Pablo nunca los conoció. Pablo nunca pisó la iglesia en Roma. Él pretendía ir ahí, nunca fue. La única vez, vuelvo a repetir, que Pablo pisó Roma fue en calidad de preso para morir. Pero dice la palabra de Dios que el espíritu de Pablo era estar con la iglesia. El espíritu de Pablo era convivir con la iglesia, pero no podía ir por esta situación que él estaba como encargado de llevar una ofrenda de Macedonia y Acaya a Jerusalén. Y por eso dice su palabra, versículo 24: cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verles al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Fíjate lo que Pablo quería. ¿Cuál era la parte esencial de Pablo? Ir a predicarles el evangelio, pero convivir también con los hermanos. En pocas palabras, la iglesia se hizo para dos cosas. La iglesia se hizo para venir a orar a Dios, venir a aprender de la palabra de Dios, venir a adorar a Dios, pero también se hizo para convivir con tus hermanos. Para eso se hizo la casa de Dios. Hace poquito fue nuestro aniversario y es una convivencia muy bonita. Hasta me enterraron en el pastel, ¿verdad? Nunca supe quién fue. Hay muchas conjeturas quién fue, ¿verdad? Ahora quiero las evidencias, ¿verdad? De ver quién me... Pero tú puedes darte cuenta que cuando convivimos, cuando nos apoyamos como iglesia, hay bendición. Y esto no es nuevo. David lo dijo en el Salmo 133. Miren cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuál es el sentido de la iglesia como tal? Convivir como hijos de Dios, estar unidos como hijos de Dios. Ese es el principal objetivo de la iglesia. Cuando en la iglesia hay disensiones, cuando en la iglesia no hay amor, no hay bendición de Dios. Es una iglesia vacía, porque ahí no ministra, ahí no reina el amor de Dios. Una iglesia sin el amor de Dios no sirve para nada. No tiene que dar, no tiene que predicar,
no tiene que ejemplificar, no sirve para nada. No sirve ni para apoyarse entre ellos, no sirven para adorar a Dios. ¿Dónde lo vemos nosotros? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, y el Señor habla al pastor de una iglesia, porque siempre el Señor habló primero a los pastores y después habló a las iglesias. Dios primero trataba con los pastores y después trataba con las iglesias. Dice su palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 en adelante, un peculiar mensaje a una iglesia llamada Laodicea. Ahora, entendemos una cosa, ¿verdad? Cuando veamos en estas próximas semanas que vamos a ver doctrina, vamos a entrar en el modelo de las iglesias del Apocalipsis en los tiempos de Dios a lo largo de la historia, a toda clase de iglesias. Dice el Señor hablando, Juan escribiendo, y escribe al ángel. ¿Qué es ángel? Ángel es mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Quién era el primero que no estaba ni frío ni caliente? El pastor. ¿Verdad? Era el primero. Es curioso, ¿verdad? Porque luego estos mensajes se agarran para la iglesia. Ay, hermanos, somos tal por cual, y afírmense. Porque no, al primero que llamó fue el pastor. Y después con la iglesia. Dice su palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si ¿qué hace el colirio? Refrescaba los ojos. Sí. Cuando la gente estaba cansada, se ponía el agüita del colirio y refrescaba los ojos. Dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Pero parece que el Señor lo acabó. No. El Señor amaba a esta iglesia. Pero esta iglesia, este pastor, esta comunidad de fe, no estaban ni llevando la palabra de Dios, ni estaban en amor. Pero Dios quería a esta iglesia, Dios amaba a esta iglesia. Y dice su palabra, versículo 19. ¿Por qué sabemos que Dios amaba a esta iglesia? Por el 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios reprende y castiga. No solamente reprende, castiga. ¿A quién? A los que ama. Dios no va a reprender a quienes no son suyos. Dios no va a castigar a hijos que no son suyos. Dios reprende y castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué interesante es que muchas veces este texto se toma para evangelizar. No lo tomes para evangelizar. Este texto es para iglesias. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Según el contexto de la lectura, ¿dónde estaba Jesús? En la puerta.
Jesús no era el centro ni de adoración, ni era el centro de devoción de esa iglesia. ¿Quién sabe a qué se dedicaban? Pero Cristo no era el centro, porque Cristo estaba afuera. Lo sacaron. Muchas veces hemos dicho, en el buen contexto, la casa es de Dios. ¿Quiénes son los invitados? Nosotros, ¿verdad? La casa es de Él, es suya. Pero hay ocasiones en que como iglesia sacamos al Señor de nuestra adoración. Y eso es un peligro mortal. Sacar a Cristo del centro de la adoración. Porque ya no se predica el evangelio eterno de salvación. Porque ya hay disensiones dentro de la iglesia. No hay amor. ¿Dónde estaba el Señor en este lugar? Afuera. No estaba adentro. Y Él se atreve a decir: yo estoy a la puerta y llamo. Lo dejaron allá afuera. Muchas veces con nuestras actitudes dejamos al Señor afuera. Mientras que la casa es de Dios, el centro de la adoración debe de ser el Señor. Yo se los comenté hace ya prácticamente 2 años. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Santa Cena? ¿Cuál es el verdadero sentido de la Cena del Señor? No es el hecho de tomar una galletita con un pedazo de vinito y comértelo. El verdadero sentido de la Cena del Señor es convivir como cristianos. Estrictamente en su original, la Cena del Señor fue eso. Jesús juntó a sus discípulos para cenar y convivir con ellos antes de morir el Señor. Una noche antes. Ese es el sentido estricto de la Cena del Señor. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 20 en adelante, Pablo le da una regañiza a la iglesia de Corintios, a los corintios, a la iglesia en Corinto, porque les dice: ustedes ya no se aman. Cuando se juntan a comer, unos se ponen borrachos, otros agarran más chilaquiles con carne asada, y a los demás se los dejan solamente con huevo. Se agarran las cocas para ustedes y la Red Cola para el que sobra, ¿verdad? Dice: eso no es la cena del Señor. Y Pablo les dice: porque yo recibí del Señor lo que también a ustedes les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: ¿qué hizo primero el Señor? Dar gracias. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia damos gracias por nuestros hermanos? ¿Cuántas veces como iglesia damos gracias por los que no están? A veces criticamos al que no vino. Ese es un pecador, ¿verdad? De seguro, si el Señor viniera en esta hora, se pierde por canijote, por no haber venido a la iglesia. Nosotros no sabemos si el hermano está enfermo, si el hermano tiene un problema. Qué bueno es bendecir la vida de la iglesia. Dios te puso para bendecir la vida de la iglesia. Dios te puso para bendecir la vida de tu familia. No te puso para maldición, te puso para bendición. El cristiano que ha sido lavado con la sangre de Cristo, en automático va a ser bendición. Pero el cristiano carnal que solamente tiene un nombre como cristiano, va a servir para perdición, para maldición. Eso el Señor le llamó cizaña. Cristianos carnales que sirven en una iglesia solamente para hacer disensiones, problemas, pleitos, chismes,
No te asustes, en todas las iglesias hay. Aquí no, aquí no. Yo no sabía, aquí no. ¿Verdad? Porque ya está ahí, ¿no? Ese se ve como medio chismoso. ¿Verdad? ¿No? Dice la palabra del Señor. Volvemos a Romanos capítulo 15. Fíjate el amor de Pablo, porque dice versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar. Subraya esa palabra, ministrar, y esa palabra ministrar tiene que ver con servir. El ministrar es servir. ¿Cómo yo voy a ministrar a Dios? ¿Por qué crees que la parte de trabajo que le toca a los que Dios escoge se llama ministerio? Ministerio, ¿qué quiere decir? Trabajo para servir. Ah, no. Pero ahora el pastor, ¿verdad? La mejor cuchara, el mejor plato, la mejor silla, porque es el pastor. Y el Señor nunca dio dones ni ministerios para estar por encima de la gente. El Señor siempre dio los ministerios para el objetivo para el que fueron creados. La palabra ministerio, servir. Es curioso porque ¿cómo se llaman los que trabajan en el gobierno? Servidores públicos. ¿Y te sirven? No, ¿verdad? No lo hacen, no lo hacen. Puro flojo, sí, puro flojo. Y son servidores públicos. Bueno, ¿qué hay en la iglesia? Ministros, servidores. Pero a veces la palabra ministro se ha confundido con alguien por encima de los demás. Uy, no lo toquen, porque es el apóstol. Mientras que el apostolado era un ministerio para servir. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, un ministerio de servir a sus discípulos. Jesucristo dijo en su contexto: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Ese es el ejemplo. Hoy veíamos en la mañana que el cristiano carnal va a seguir al hombre, pero el cristiano espiritual va a seguir a Cristo. El cristiano carnal va a encontrar un ejemplo en el ser humano, el cristiano espiritual va a encontrar un ejemplo en Cristo. No es muy difícil de explicar eso, no es muy difícil de entender eso. El que pone su fe en el hombre es maldito, pero el que pone la fe en Cristo es bendito. Y así funciona, ¿verdad? Versículo 26: porque Macedonia y Acaya, dos ciudades, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. El amor de Dios en la iglesia siempre debe de perdurar. Siempre, siempre, siempre. Para que los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, usa la palabra santos, ¿sí? Y esta palabra santos no es tu virgencita que tienes ahí en la recámara. Eso no significa la palabra santo. Aquí se está refiriendo a los cristianos que vivían en Jerusalén. Sí, los cristianos que vivían en Jerusalén, Pablo les llamaba santos, cristianos, pero usaba mucho esta palabra, santos. Sí. Dice su palabra, dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Quién era deudor a quién? Los de Macedonia, los de Acaya. ¿Eran deudores a quién? A los de Jerusalén. Porque si los gentiles han sido hechos participantes, ¿quiénes eran los gentiles?
los de Macedonia, los de Acaya. ¿De los bienes de quién? ¿De los bienes espirituales de quién? De los judíos. ¿A quién llegó primero la palabra? A los judíos. Y por los judíos nosotros alcanzamos bendición. Entonces decía Pablo, los gentiles son deudores a los judíos. ¿Por qué? Porque de ellos, a ellos se les manifestó primeramente el evangelio eterno. Dice su palabra. Así que, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, esta palabra bienes espirituales, ojo lo que dice ahí, bienes espirituales. La Biblia habla mucho de bienes. Bienes espirituales tienen que ver con el evangelio y lo que viene añadido al evangelio. Eso es bienes espirituales. El evangelio y lo que viene añadido al evangelio. En otras palabras, el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene añadido a buscar a Dios. Quiere decir que cuando tú buscas a Dios, viene pegado algo a la búsqueda de Dios, viene algo pegado con Dios, viene algo pegado con el evangelio. Eso se llama bendición, y eso es un bien. Hay quien se preocupa por tener bienes materiales, hay quien se preocupa por tener bienes espirituales. Hay quien trabaja mucho y no descansa, trabajan todo el día y no disfruta nada. Hay quien de una manera sobrenatural, orando y trabajando poco, gana bien y tiene para comer bien y tiene para disfrutar a su familia. Eso es un bien espiritual. ¿A quién llegó primero este bien? A los judíos. Pero los gentiles dicen que estaban también, nosotros como gentiles aprovechamos también esos bienes espirituales. Y el mayor bien que un cristiano puede tener no es la bendición, sino el mayor bien que un cristiano puede tener se llama Jesucristo. Es el mayor bien. El mayor bien que un cristiano puede tener se llama Jesucristo. Puede que no tengas plancha, puede que no tengas licuadora, puede que no tengas horno de microondas, puede que no tengas una pantalla 4K Smart TV. Eso en un temblor se cae y se va. Pero tu mayor bien se llama Jesucristo. El mayor bien para un cristiano se llama Jesucristo. Dice versículo 28. Así que cuando haya concluido esto, ¿qué era lo que Pablo tenía que concluir? El ir a dar la ofrenda a Jerusalén y les haya entregado este fruto. Subraya esa palabra, fruto. ¿Ya te diste cuenta? Fíjate lo que Pablo dice. Cada palabra en la Biblia tiene un significado especial. Aquí dice la palabra fruto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ofrendas con esfuerzo, económicamente, con amor hacia la casa de Dios, estás bendiciendo y tu ofrenda es un fruto. ¿Es un fruto de qué? De lo que tú eres. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto de alguien que habla mal? El rencor. Habla de lo que cada quien es. Si yo soy una persona rencorosa, ese es mi fruto, hablar mal. Pero si yo soy una persona amorosa, mi fruto va a ser bendición. Cada uno de nosotros entonces debemos de dirigirnos siempre como iglesia a ser bendición. Dios no te puso para que seas maldición. No te puso, eso debes de grabártelo. Yo no soy maldición, yo soy bendición. Dios me puso para ser bendición, y como bendición debes de caminar. Caminas en bendición porque Dios te hizo bendición a ti. Tu vida es una bendición. ¿Para quién? Para todos. Qué feo cuando nuestra vida es maldición, que por mi ejemplo alguien se aleje de Dios. Entonces mi vida está sirviendo para maldición, no para bendición. Dice la palabra del Señor entonces, versículo 29: y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Cuál era el mayor bien para Pablo? Cristo Jesús. Era el mayor bien.
Cuando Cristo sea tu mayor bien, otra cosa va a ser. Pero mientras otras cosas sean tu objetivo principal, tu vida cada día se aleja más de Dios. El cristiano debe entender que su mayor bien, su propósito en esta vida es ser como Jesucristo, llegar a ser como el Señor Jesús. Es nuestro mayor bien, es nuestra herencia. Es nuestra herencia. Entonces dice, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cómo ayuda la oración? El verdadero cristiano entiende que la oración es un conducto espiritual que no se ve, pero muy poderoso, que mueve cosas. No te estoy hablando que mueva la voluntad de Dios, no. En otras palabras, cuando tú oras a Dios, Dios va a revelar su propósito a ti. Cuando tú estás en comunión con Dios, Dios va a revelar ese propósito divino a tu vida para que sepas cómo caminar. Porque muchas veces cometemos errores y no sabemos ni qué hacer en la vida. La verdad, porque no oramos. Todo lo dejamos al ahí se va. Cristianos jugando la lotería. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios, ¿verdad? Cristianos creyendo en horóscopos. ¿Y tú qué eres? No, yo soy Capricornio. ¿Y tú? No, yo soy del PRD, ¿no? ¿Y tú? Le preguntan a uno, oye, ¿tú eres cinéfilo? De los que les gusta mucho el cine. Dice, no, yo soy católico. Dice la palabra del Señor, cuando Él es tu mayor bien, cuando Él es tu mayor bien, va a girar toda tu vida en torno a Jesús. Pero cuando Cristo no es tu mayor bien, te va a pasar lo de la iglesia del lado que sea, lo sacaron. Y Él decía, voy a ver quién me deja entrar. Sigue diciendo, 31. ¿Para qué era la oración? ¿Para qué quería Pablo que oraran por él? ¿Cuántas veces oras por tus hermanos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces oras por tus hermanos? No solamente aquí en la iglesia, en tu casa. ¿Cuántas veces oras por tus hermanos? ¿Cuántas veces pones en oración a los hermanos de tu congregación? Y no solamente a estos, a los de otras congregaciones. Oramos siempre por lo que nos falta, por lo que no tenemos, por lo que queremos. Y muchas veces perdemos el tiempo orando por lo que ya está hecho. Te explico. Señor, bendíceme este día. Ah, caray, ¿no te bendice? Señor, cuida a mi familia. ¿No la cuida? Muchas veces oramos por lo que no debemos orar. Hay algo que Dios ya tiene para tu vida. Pero ¿cuántas veces decimos, Señor, quiero conocerte más? Ayúdame a conocer. No. Ayúdame a que hoy consiga trabajo. Agarramos al Señor como el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Que nos cumplan nuestros deseos. Pero cuando Cristo es tu mayor deseo, lo demás no te interesa. Porque buscando a Cristo tienes todo. ¿Cómo? No lo sé. Es algo sobrenatural. Yo les explicaba en la semana, hay gente que tiene mucho dinero, trabaja mucho y hace sus cuentas y dice, debo de tener tanto de dinero. Se mete las manos en las bolsas, no tiene nada. ¿Por qué? ¿En qué se me fue? ¿Quién sabe? Pero hay gente que trabaja poco, pone sus finanzas, su familia, toda su vida en manos de Dios y le va bien. ¿Por qué? Porque unos confían en lo que no deben de confiar y otros confían en quien deben de confiar, ¿verdad? Yo creo que tú lo has vivido. A veces no has tenido dinero o has pasado por situaciones difíciles y ahí ha estado Dios. ¿O miento? ¿Cuántas veces
crees que Dios ha estado contigo? Ya hasta perdimos la cuenta. Pero ahí está el Señor. Dice su palabra, versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Quiénes son los rebeldes? Yo te explicaba cuando leíamos Romanos capítulo 14. El rebelde, una cosa es el débil en la fe y otra cosa son los rebeldes en la fe. El débil en la fe es el que va creciendo. Va a tener errores, sí, pero poco a poco va a ir creciendo y va a ir dejando sus errores. ¿Quién es el rebelde en la fe? El rebelde en la fe es el que tiene 15 años en el Evangelio y no ha entendido nada. Ese es un rebelde en la fe. Se opone a Cristo pretendiendo obedecer a Cristo. En pocas palabras, cristianos religiosos, cristianos carnales, que siguen una religión, esos son los rebeldes en la fe. Y Pablo decía, oren por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio, aquí ya no solamente habla de la ofrenda de bienes, de la ofrenda monetaria, sino habla de otra ofrenda, de la ofrenda de mi servicio, decía Pablo, a los santos en Jerusalén, sea acepta. ¿Acepta por quién? No por el hombre, por Dios. Cuando tú sirves a Dios de corazón, tu ofrenda es aceptada por Dios. Cuando tú sirves a Dios de corazón, te esfuerzas por amar a Dios, te esfuerzas por seguir a Dios. Claro que tenemos que hacer un esfuerzo. De antemano sabemos que no trabajamos, no nos esforzamos para salvarnos, ya somos salvos, ya lo somos. Nadie te va a quitar tu salvación, eres salvo por gracia. Pero eso mismo te debe de servir para esforzarte cada día más, por amor a Dios. Que la ofrenda de tu servicio, sí, sea aceptada delante de Dios. Que la ofrenda de tu corazón sea aceptada delante de Dios. ¿Qué le das a Dios? ¿Qué le doy a Dios? ¿Qué le damos como iglesia a Dios? ¿Qué le daba Pablo a Dios? Le daba lo mejor, como Abel se lo dio, como Abraham se lo dio. Pero cuando nosotros traemos el espíritu de Abel, vamos a dar lo mejor. El problema es cuando traemos el espíritu de Caín, porque cuando traemos el espíritu de Caín, vamos a dar lo peor. Entonces dice la palabra del Señor, para que mi ofrenda de mi servicio sea aceptada, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Esta palabra recreado en el original griego tiene que ver con la palabra apacentado. Pablo no pretendía saberlo todo. Pablo necesitaba también ser alimentado de la palabra de Dios por alguien más. Dice su palabra, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y el Dios de paz sea. ¿Qué significa esa palabra? Y el Dios de paz sea con ustedes. No solamente una paz fingida, una paz en el corazón de la persona. Cuando tú deseas paz, cuando oras por la paz para tus hermanos, Dios intercede. No podemos nosotros como cristianos pedir perdón por la gente. No podemos. Esa es una mala enseñanza. Señor, te pido perdón por mis hijos. ¿Qué hacía Job? Dice que ofrecía sacrificios por si sus hijos hubieran pecado. Los hijos no ofrecían sacrificio. Job era el que ofrecía sacrificio por los hijos. Cuando uno pide perdón por alguien más, no cuenta. Cada quien debe de arrepentirse y pedir perdón personalmente. Yo puedo interceder por ti, pero no puedo pedir perdón por ti. Yo puedo orar por ti, que el Señor trabaje en tu vida, pero tú eres el responsable de cada día estar a cuentas con Dios. Tú, no yo. Tú eres el responsable. Tienes una responsabilidad.
Ay, hermano. Pero si no sé, claro que no sabe. Y por eso es el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, en esta preciosa parte, el Señor nos habla del 22 al 33. El sentido de la iglesia. El mayor bien que puede tener una iglesia no es ser envuelto. Hay iglesias muy bonitas, muy grandes, ¿verdad? Yo no digo que esté mal, está bien. Pero el verdadero bien que debe de tener una iglesia es Jesús. Que la iglesia gire alrededor de Jesús. Que Cristo sea el centro y que todo lo que hacemos adentro y afuera sea con un solo propósito: engrandecer el nombre de Jesús. ¿Quién entiende esto? El verdadero cristiano, el que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y espero que el Señor trabaje en tu corazón, que el Señor haga su obra y su voluntad perfecta cada día en nosotros, que sirvamos de bendición, no de maldición. Si tú ves que tu vida sirve para maldición, pide perdón, arrepiéntete, dobla rodillas para que el Señor te perdone y tu vida sea de bendición, porque esa ofrenda es la que le agrada a Dios. Cierra tus ojos. En tierras vivas